Desde fuera se ve como que en el partido tomaron una decisión que tiene dos caras. Una cara es la de la apertura democrática, la de la modernización, pero por otro lado la misma decisión parece como si fuera una estrategia a modo para que se pueda designar al candidato con una baraja más amplia y dirigido hacia el presidente de la República, que él pueda tener una baraja más amplia. No, dirigido, así se ven las caras. No, pues, me parece muy inteligente. Y a lo mejor mi respuesta es exactamente lo que acabas de decir. La tomo. A ver. Tomo tu respuesta, pues tú acabas de preguntar y responderte. Entonces, efectivamente, la definición, como lo dices, la baraja más amplia y mirar, por supuesto, de cara a la realidad económica que vive México. La política, la social, la cultural y la necesidad de encontrar medidas y definiciones que den respuesta a lo que quiere la gente. Las voces de la gente en materia de corrupción, enfrentar corrupción e impunidad. La definición de enfrentar las asignaturas pendientes. Una ley indígena que esté acorde con la realidad de este momento de México y a nivel mundial. Las definiciones en el campo para poder definir con claridad que el campo mexicano produzca los alimentos que consumimos los mexicanos y lograr así la independencia alimentaria. En fin, podría hacer una la serie mesa de visión de futuro una definición más precisa y más clara. Pero lo acabas de decir. ¿No le da más fuerza al presidente? Bueno, le da fuerza a los militantes. Y el presidente es uno de los militantes, el presidente Enrique Peña es uno de los militantes del PRI. Sí, en este momento el más destacado, y por supuesto me refiero a los militantes, a todos, porque el militante de allá en el municipio de Hermosillo, Sonora, o en el puerto de Veracruz, o en el Villahermosa, Tabasco, o en Acapulco, Guerrero, o aquí en Cuernavaca, y aquí más cerca, en Hidalgo, en Puebla, sin duda, tienen esa voz, y esa voz que ellos volvieron sonido, fue una voz inteligente. Y le dijo a la militancia, para nombrar a los delegados, este es el mandato. Ahora, pues hay una especulación ahí, y yo te diría que no, porque todo el mundo está mirando a la candidatura presidencial, pero bueno, y los candidatos a gobernadores, los candidatos a senadores, a presidentes municipales. Entonces, el partido se abre a la sociedad, y como consecuencia de que se abre a la sociedad que está mirando al futuro, es a partir del presente y de cara al entorno y la situación que estamos viviendo en este momento en México. Pepe, has utilizado algunas preguntas, perdóname que te tutea, es mi mala costumbre. Sí, claro. No, al contrario, te agradezco. Has utilizado varias preguntas que me llaman la atención, o sea, varias frases, mirar hacia el futuro, la modernización, el mundo ha cambiado. ¿En qué ha cambiado y por qué se necesita modernizar? ¿Qué significan estas tres cosas cuando hablamos de la apertura? Porque tú en 1996... Sí. Fuiste uno de los priistas que impulsó a los candados. ¿Qué cambió entre 1996 y ahora? Impulsé el candado de los 10 años, impulsé una definición contra los plurinominales, el chapulinero, y las dos tienen una respuesta. En aquel momento necesitamos un candado para poder enfrentar el futuro. Lo supimos construir. Habíamos perdido la presidencia de la República. Y entonces yo dije en ese entonces, perdimos la presidencia, no podemos perder al partido. Y entonces nos pusimos a trabajar para cuidar el partido. Sí, ya había un presidente como Vicente Fox, que había ganado la presidencia de la República, fue en la Asamblea de Veracruz esta. Estamos hablando después del 2000, está bien. Entonces esta definición... Sí, pues ahí fue donde yo entré a la mesa de estatutos, a la definición del tema de los 10 años del candado, que lo querían quitar. Entonces fuimos a defenderlo. Sí. Entonces, en aquel momento lo que necesitábamos era construirnos hacia adentro. Y replantear a partir de esa realidad una definición que tuviera respuestas de lo que quiere la gente en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y entonces... teníamos que fortalecernos y a partir de eso ideológicamente y en los hechos, cotejar la teoría con la práctica, poder mirar el futuro, y tal se logró
que finalmente ganamos la presidencia de la República apenas hace poco con Enrique Peña de candidato a la presidencia de la República. Hoy estamos ante otros momentos. Insisto, el mundo cambia, México cambia, entonces tenemos que abrirnos. No podemos ser un partido cerrado, no podemos dejar de observar lo que está aconteciendo en muchas partes del mundo. Guardando las proporciones, fíjate, la elección en Francia, cómo Macron gana, cómo Hollande, dirigente del Partido Socialista francés, se desprende Macron, forma una definición política, era su ministro de Economía. Sí, formaba parte del gabinete de Hollande. Y forma toda una corriente que lo lleva a la presidencia de Francia. ¿Qué pasó con la definición de Inglaterra de que seguía perteneciendo a la Comunidad Económica Europea? Y luego todos los acontecimientos que yo no quiero hablar, la bilateralidad que tenemos que revisar en el caso de México y Estados Unidos. De tal suerte de que, y luego, mira, lo más lamentable, se logra la paz en Colombia y el presidente Santos pide un referéndum y lo pierde. Entonces, todo eso, mirando hacia lo que está aconteciendo en México, la situación económica, la inseguridad, los temas de la corrupción, la necesidad de dar pasos mirando a las comunidades indígenas, al crecimiento de las regiones, el sur-sureste de México, tienes que agarrar y observar y decir, tenemos que dar un paso. Y mirar al futuro. Y la única forma de mirar al futuro es construyendo el presente. Por eso, el manejo de los tiempos en política, los ritmos te están definiendo el tiempo, y ese era el tiempo de dar un paso para decirle a los distintos estratos de la sociedad mexicana que estamos en la definición de caminar en esa ruta. Tú estás orgulloso. Enfrentar a la corrupción, a la impunidad, y enfocarnos a tomar medidas de lo que quiere la gente, las causas de la gente. Tú estás orgulloso entonces de haberlos defendido hace ya 20 años o menos, y ahora de haberlos quitado. Ahora cuéntame de lo otro que pasó en los estatutos, que es lo de esto que le llaman la norma antichapulines. Sí. Creo que es jerga de Oaxaca esa. No. Claro. No, chapulines que brincan de un lado a otro. Sí. Pero hay chapulines en distintas partes del país, no nomás en Oaxaca. Pero dime, Mira, ¿cómo eso por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por Mira. qué impiden que ahora un legislador federal pueda pasar de ser senador a ser diputado en las listas del partido? ¿Por qué? O de buscar reelegirse otra vez como senador plurinominal. Sí, es nada más para los plurinominales, ¿verdad? Es nada más para los plurinominales. ¿Por qué? Porque no buscan el voto, porque no se comprometen con la gente, porque esperan la votación general que les beneficia. Entonces, si un compañero es senador de la República y quiere buscar la reelección como senador, sabe que no va a poder ser plurinominal, va a tener que ir en tierra a buscar el voto. Entonces se va a comprometer a generar mejores leyes, mejores iniciativas, y va a poder estar en contacto con los hombres y las mujeres de ese estado y de las regiones para poder accionar medidas que resuelvan los problemas de la gente. O sea, va a estar en comunicación permanente para, cuando quiera buscar el voto en forma directa, lo logre. Nos pusieron a trabajar a los que estaban sentados en la oficina esperando ¿sabes la bendición del partido. Sabes que fue aprobada en la mesa por unanimidad y con alegría. Esa no y generó problemas. Y en la Asamblea Nacional, pues los 10,000 que estaban ahí más los invitados, no, hombre, fue una alegría total. ¿Por qué? Porque la gente lo ve. El plurinominal generalmente espera que lleguen los votos y se define. Tantos entran, entonces si estás en la lista del 1 a 10, entras. O de 1 a 7, depende la votación. Entonces, no hay compromiso. ¿Tienen ahora Y ¿sabes qué? Ajá. Esta asamblea trajo otra consecuencia que es importante que observes. Lo dije antes y lo repito ahora. Ya se acabaron la época de los ungidos. Y luego, esta medida de los plurinominales y todas las otras que hicimos en los estatutos,
le pega la nomenclatura. Sí. Entonces... Pero abre ventanas de riesgo, ¿no? Tú mismo dijiste en una entrevista que diste hace poco que había que evitar que grupos o personas se quisieran quedar con las candidaturas del PRI. Claro, yo ¿Te referías a la presidencia? A todas. Yo dije que estaba en riesgo de que le arrebataran al PRI la candidatura presidencial. ¿Ya no crees eso? ¿Ya no temes porque eso? Las medidas que tomamos nos permiten tener claridad con un abanico muy amplio. Entonces, el partido, sus organizaciones, sus sectores, estamos ahora trabajando toda esa definición y ese mandato que nació de la Asamblea Nacional, de la 22ª Asamblea Nacional del partido, que pone, por un lado, piso parejo, por otro lado, abre las candidaturas a simpatizantes, por otro lado, en el Código de Ética es muy preciso para enfrentar los temas de corrupción, en medidas preventivas y en acciones más claras, más precisas, hacia adentro como medidas regulatorias del partido y de cara a las leyes generales del país. De tal forma de que estamos avanzando en todas y cada una de las áreas. Esta fue una asamblea exitosa. Fíjate, una asamblea muy crítica. Sí. Una asamblea de debate, del debate de las ideas. Y lo que prevaleció fue eso, la inteligencia del debate de las ideas. Y todos y todas pudieron decir lo que quisieron. ¿No hubo heridos, Pepe? ¿No hubo heridos que puedan generar una fuga? ¿Una fuga de militantes? Yo estoy refiriendo a heridos en términos políticos. Claro. Pues sí, sin duda. Ahí quedaron en el camino. Pero no representan un riesgo se volverán como cuando vas en carretera y volteas a ver y ves piedras y rocas en el camino, ¿no? Se volverán eso, piedras y rocas del camino. Y la unidad sigue en ruta. O sea que no te preocupa. Ya casi para terminar. No tiene por qué preocuparme. A ver, dicen, hoy hay problemas. No, todos los problemas tienen solución. Si hay operadores eficaces, sólidos, consistentes. Nosotros terminamos esta asamblea nacional de nuestra organización política en donde quedamos más fuertes ideológicamente y más sólidos en los principios. Fue una asamblea exitosa con mirada de futuro, de presente y futuro. Ya casi para terminar, Pepe, mencionaste el código de ética. No podemos obviar que los partidos, además de tener una nueva mirada ante nuevas realidades, también tienen un descrédito enorme. El PRI tiene un descrédito grande por escándalos de corrupción que hemos visto en los estados, ahora también en el gobierno federal. El código de ética les da mejores herramientas. Sí, por supuesto. Para recuperar esa confianza que se ha perdido entre los ciudadanos. ¿Qué herramientas tiene? Tiene dos medidas, para efectivamente mandar el mensaje de que vamos a enfrentar la corrupción y la impunidad. Pero hay una serie de medidas preventivas en la regulación de cómo quedó la mesa de ética. Está claro y preciso que vamos a enfrentarlo con toda precisión y vamos a poder exigir a quienes se vuelven funcionarios, quienes fueron legisladores, que cumplan y que informen de cada uno de los pasos y por supuesto de meter definiciones claras. Mira, te puedo decir algo. Nosotros, este Comité Nacional del partido que dirige Enrique Ochoa, que presidió la Asamblea Nacional, tomó medidas sobre algunos militantes de nuestra organización política que cometieron todos los errores que han cometido, que no voy a calificar. Los expulsamos. Expulsamos a 2, 3 gobernadores. Yo no he visto que el Partido Acción Nacional haya expulsado a Padres, el exgobernador de Sonora. Entonces, aquí tienes que cotejar la teoría con la práctica y ser eficaces y eficientes. Entonces, si ya dimos ese paso, sin tener los instrumentos que ahora tenemos del Código de Ética y las medidas que se definieron, entonces vamos a poder ser más exactos y más precisos para responder a los distintos estratos de la sociedad y la opinión de la gente, que estamos dispuestos a caminar y avanzar en el tema de enfrentar la corrupción y la impunidad. Así de claro. Y luego, pues bueno, lo que está ahí enfrente es que vamos a poder dar el paso de fortalecer el sistema de partidos de cara a este señalamiento que haces del deterioro que hay del sistema de partidos. Mira,
En el caso de los pluris y chapulineros, pues eso también le pega a las otras formaciones políticas, a los otros partidos, porque ahí también sucede También lo lo mismo tienen. que a nosotros. Yo espero que esto sirva para la permeabilidad y que le dé paso a las nuevas generaciones, a los militantes que vienen atrás luchando por lograr ese tipo de candidaturas. Pepe, te veo muy contento con los resultados y te veo optimista hacia el futuro. ¿Les alcanza con lo que tienen ahorita, con el partido que son, con las nuevas herramientas que se dieron para ganarle a López Obrador en el 18? Mira, déjame decirte algo. En la pasada elección, la de estos meses, había 3 gobernaturas en juego. Ganamos 2. Ganamos el Estado de México y ganamos Coahuila. Efectivamente, en la del año pasado, de 12 perdimos 7. Pero ahora nos recuperamos. Esto ha hecho de que las definiciones que se dan, las medidas de encuestadores, nos ponen en la condición de entrar a la pelea. De tal suerte que yo pienso que si construimos con eficacia y con eficiencia y movemos a todas las estructuras del partido y se da con la candidatura presidencial que venga y las candidaturas a gobernadoras y todas las demás, se mueve el partido en todo el país, sin duda estaremos en la posibilidad de ganar la elección del 2018. Claro, teniendo un candidato que enfrente la realidad económica, política, social y cultural de México. ¿Ya tienes candidato? Y que tenga, no tengo candidato. Ah, ya sé. Déjame decirte algo, déjame decirte.